¿Qué tal, queridos amigos y hermanos en Cristo que nos ven a través de su canal del Evangelio Eterno? Su amigo y servidor, el pastor Rafael San Sebastián, está una vez más aquí con ustedes en este bonito programa de Palabras de Vida para exponer la palabra de nuestro Dios y juntos meditar en su santa palabra. En este día tendremos un tema de la continuación de lo que vimos en una predicación anterior con respecto a las guías para alcanzar el crecimiento espiritual. La primera parte vimos lo que es la fe. Esta es la segunda parte, que vamos a ver lo que es el dominio propio. Antes de comenzar este sermón, quiero primeramente encomendarme en las manos de nuestro Dios, para que así juntos comprendamos y meditamos lo que Él nos va a hablar este día. Así que, querido hermano, querido amigo, tú que me estás viendo ahí, si puedes arrodillarte, hazlo. Y si no, arrodilla tu corazón a nuestro Dios. Oremos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre, Señor. Una vez más, oh Padre, estamos aquí para que juntos con mis hermanos en Cristo que están viendo este sermón, Señor del cielo, pedirte que tú puedas enviar al bendito Consolador a nuestros corazones, para que Él nos hable, para que Él, Señor mío, pueda darnos palabras de vida y hacernos comprender lo que tú quieres para nosotros en nuestra vida espiritual. Señor bendito, en tus manos nos encomendamos en estas horas, y en tus manos, oh Señor, quedamos para comprender este mensaje. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, estoy aquí nuevamente para hablar la segunda parte de la predicación que tuvimos hace unos días, guías para alcanzar el crecimiento espiritual. Hoy veremos lo que es el dominio propio. Ya vimos lo que es la fe, lo que nos decía ya en Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Versículo 1. También vimos Hebreos capítulo 11, el versículo 6, de lo que la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice ahí. Pero hoy vamos a comenzar con la introducción, que es esta, ¿verdad? La introducción, lo que vamos a ver hoy es el número 2, ¿verdad? Predicación número 2, que es el dominio propio, ya así lo dijimos, ¿verdad? Vamos a ver la introducción que hicimos de la palabra de Dios en el otro sermón. Ahora vamos a ver igual de lo que nos dice allá en Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 2. La palabra de nuestro Dios en Primera de Pedro 2:2 nos dice esto: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro 2. Necesitamos nosotros que la deseemos, ¿verdad? Que deseemos la palabra de Dios no adulterada, sino la leche espiritual o la palabra de Dios que viene pura, así, ¿verdad? Como Dios nos la entrega a través de la Santa Biblia. ¿Para qué? Para que por ella sigamos creciendo nosotros para alcanzar algún día, ¿verdad? Ya no muy lejano, la salvación. Y más que nada en estos tiempos tan peligrosos en los cuales estamos viviendo, que verdaderamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor nos dice que Cristo viene ya pronto. Así lo creo por fe yo, ¿verdad? Así lo creo por fe y espero que tú también, ¿verdad?, lo puedas creer así por fe de lo que Dios nos está diciendo a través, ¿verdad?, de la naturaleza y de los eventos que está pasando a nuestro alrededor. En Segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 5, la palabra de Dios nos dice esto. Vamos a leer hasta el versículo
8, ¿verdad? Pero miren lo que dice en el versículo 5. Segunda de Pedro capítulo 1 dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Versículo 6 nos dice esto: al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Fíjense, queridos hermanos en Cristo, ¿verdad? De lo que nos viene diciendo segunda de Pedro, lo que estamos viendo ahorita. Fíjense que donde dice ahí, donde yo lo tengo remarcado, donde dice dominio propio, ahí, yo no iba yo a hablar del dominio propio, iba yo a hablar de la paciencia. Y como ustedes vieron en el primer tema, en el sermón número 1, de lo que veníamos viendo de las guías para alcanzar el crecimiento espiritual, yo hablé de la fe, no de la virtud ni del conocimiento, ¿verdad? Porque eso viene ahí. Queremos tener fe, debemos de ponerla en práctica, dijimos, ¿verdad? Pero el segundo punto del cual yo iba a hablar es de la paciencia. Mas, sin embargo, ahorita en unos segunditos más les voy a mostrar por qué yo decidí, ¿verdad? Antes de predicar sobre la paciencia, decidí predicar sobre el dominio propio. Ahorita van a ver por qué yo decidí eso, ¿verdad? No fue por mi gusto, sino por una cita que ahorita se las comento. Vamos a seguir leyendo entonces lo que nos dice allá, ahí mismo. Recuerden que vamos a leer hasta el versículo 8. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7, la palabra de nuestro Padre Celestial nos dice esto: a la piedad, recuerden que venimos viendo, ¿verdad?, de lo que nos dice el versículo 6, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad. Y sigue diciendo el versículo 7, ¿verdad? Dice así: a la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros, si todo lo que venimos leyendo desde el versículo 5 hasta el 7, nos dice el versículo 8, porque si todas estas cosas están en vosotros y abundan, si tienes demasiada, ¿verdad?, todas estas cosas, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendimos, hermanos? ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios en el versículo 8? Si tenemos esto nosotros, y abundan como el agua cuando se desborda, ¿verdad? Así abundan todos estos atributos que nos dice la palabra de Dios, no debemos de estar nosotros ociosos, nos dice. ¿Verdad? Y no, dice, y que tampoco debemos de estar sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tú, ¿cuántas de las cosas que enumeramos aquí sobreabundan en ti? ¿Tienes afecto fraternal? ¿Tienes amor? ¿Tienes, querido amigo, tienes conocimiento? Lo que vimos en el sermón número 1, ¿tienes fe? ¿Tienes virtudes? Pero no virtudes propias, sino virtudes en el aspecto de lo que Dios te ha dado. ¿Tienes dominio propio? De eso vamos a tratar hoy, ¿verdad? Si todo eso sobreabunda en nosotros, ¡wow! Algo precioso tienes entonces. Y no estarás ocioso, ni sin frutos, ¿verdad?, en el conocimiento de nuestro Dios. Pero vamos a ver entonces por qué yo decidí, ¿verdad?, no hablar precisamente de la paciencia en este sermón número 2, sino hablar
del dominio propio. Porque ahí nos decía, ¿verdad? En el versículo 6, que al dominio propio sigue la paciencia. Y yo iba a hablar de la paciencia, no del dominio propio. Pero fíjense en esta cita del comentario bíblico adventista en el tomo 7, ¿qué nos dice con respecto a lo que venimos leyendo ahorita del versículo 6? Porque ahora ustedes me van a entender por qué no prediqué de la paciencia primero y luego del dominio propio. Fíjense qué dice. Así dice esto, ustedes lo están viendo en su pantalla. El dominio propio precede a la paciencia, nos dice. ¿Se dan cuenta? El dominio propio precede a la paciencia. ¿Cuál es primero entonces? Ahora entienden, ¿verdad? Y sigan leyendo lo que dice. Al dominio propio, paciencia, nos decía el versículo, ¿verdad? Ahí en el versículo 6. Dice, el que carece de dominio propio nunca puede ser paciente. Y no termina ahí. Continúa diciendo esta cita. El dominio propio viene, ¿qué? Primero. ¿Escuchamos? ¿Qué viene primero? El dominio propio. Y luego dice, después, la paciencia. O sea que yo no puedo ser paciente si no tengo dominio propio. ¿Nos damos cuenta? ¿Por qué ahora yo decidí predicar primero del dominio propio y no de la paciencia? Por esta cita. Cuando estaba yo estudiándola, me puse a ver, iba yo a predicar de la paciencia, pero cuando me encuentro esta cita y digo, ay, pues tengo que hablar primero del dominio propio y no de la paciencia. Porque esta cita lo dice clarito, ¿verdad? El que carece de dominio propio nunca puede ser paciente. Ahí ahora entendemos por qué muchos de nosotros no somos pacientes, hermanos. ¿Ahora comprendemos? Porque nos hace falta, ¿qué primero? Dominio propio. Después sigue la paciencia. Ahora vamos entonces a entrar, ¿verdad?, al tema del dominio propio. Y dice así, fíjense, significado bíblico de dominio propio. Busquen ustedes también cuál es el significado del dominio propio. ¿Qué quiere decir eso? Dice, es la virtud de poder controlar nuestros impulsos. Y entre paréntesis dice, pasiones y nuestras emociones. ¿Cuál es el significado entonces, queridos hermanos, del dominio propio? ¿Tú tienes dominio propio? ¿Tú tienes el poder de controlar tus impulsos, o sea, tus pasiones? ¿Y eso te logra llevar a controlar tus emociones? ¿O somos como Pedro, como los hijos del trueno que nada más te sacan algo y sacas chispa, ¿verdad? ¿O somos rápido? Me está haciendo algo, ahorita me desquito, yo no voy a perder nada de paciencia, yo no tengo por qué dejarme. ¿Tienes dominio propio? Y fíjese que no vamos a ver completamente lo que es el dominio propio aún también en la alimentación, sino vamos a ver nada más algunas cositas, pero que eso nos ayude a nosotros para seguir creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Ok? El término templanza se usa para traducir el griego, dice, ahí está la palabra de griego, ¿verdad?, de lo que significa templanza, G1466, si ustedes van al diccionario de Strong. Y ahí está lo que significa encrateía. ¿Escucharon bien? Ahí está, que significa ser dueño de sí mismo, dice. Ahí está la palabra templanza. Entonces, proviene del griego, que el término es G1466, y ahí está la palabra, ¿verdad? Encrateia, que significa ser dueño de sí mismo. ¿Ok?
En ese sentido de ¿qué? Del dominio propio. No va a venir otra persona y te va a hacer sacar chispita, ¿verdad? Si no, tú tienes la templanza y el dominio para refrenarte y estar sereno. Miremos el ejemplo que nos pone aquí de Tito capítulo 1 y el versículo 8. ¿Qué nos dice Tito 1:8? Fíjense lo que nos dice la palabra de Dios. Dice así: sino hospedador, dice, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, nos dice. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios con respecto a la palabra que venimos viendo de templanza del griego enkrateia? Ser dueño de sí mismo. Y específicamente nos dice la palabra de Dios en Tito 1:8, dueño de sí mismo. Esa es la palabrita templanza que le pusieron ahí. Templanza, ser como ese hierro fuerte, ¿verdad? Que se dobla solamente a martillazos o cuando verdaderamente lo tienen que doblar con esas prensas grandísimas, ¿verdad? Que le ponen demasiado pesor o lo ponen al fuego para doblarlo. Pero hasta eso ahí les cuesta todavía. Así dice que es la palabra templanza. Dueño de sí mismo. Y las versiones, algunas versiones que vamos a ver aquí, o por decirlo la mayoría en este sermón, viene de la NBI, la Nueva Versión Internacional, porque ahí lo dice más específicamente esta palabrita, ¿verdad? Dueño de sí mismo. Luego ya vimos lo que significa templanza, ¿verdad? Fíjense, otra lectura bíblica más en el libro de Proverbios. Proverbios capítulo 16 y el versículo 32. ¿Qué nos dice la palabra de Dios ahí en Proverbios 16:32? Fíjense. Más vale ser paciente que valiente. Fíjense, el libro de Proverbios, ¿qué nos dice? Más vale entonces ser ¿qué? Paciente que valiente. Más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Fíjense. Entonces, ¿qué es mucho más importante para nosotros lo que nos está diciendo aquí en Proverbios capítulo 16? Más vale, queridos hermanos, ser templados, vamos a ponerle pacientes, tranquilitos, que ser valiente, que espontáneo. Sí, yo voy, no me quedo aquí. Y vas a contestar o quieres hacer algo de inmediato. ¿Y qué te pasa? Te va mal por actuar así demasiado rápido. ¿Verdad? Y dice así mismo, ¿verdad? También ahí, dominarse a sí mismo, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Entonces, ¿qué es más importante lo que nos viene diciendo la palabra de Dios ahorita? Más vale el dominio propio, hermanos. Dominarse a sí mismo. Porque tú puedes dominar a otra persona, ¿verdad? Tú puedes decirle a una persona, haz esto, no haz esto, si lo dominas. Pero tú, ¿eres capaz de dominarte a ti mismo? Solamente tú lo sabes. Si tú tienes el dominio propio. Ahora, después del dominio propio, viene la paciencia, nos dijo la palabra de Dios, ¿verdad? Y la cita que le leí específicamente lo dice más, ¿verdad? Veamos otro versículo más de la palabra de Dios en Primera de Pedro capítulo 4 y versículo 7. Nos dice así la palabra de Dios. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que, para orar bien, manténganse como sobrios y con la mente despejada. Para mantenerse sobrios, queridos hermanos, necesitamos tener dominio propio. Les puedo contar mi historia, ¿verdad? Yo antes tomaba mucho. Y no falta aquel amigo que te pueda decir, lo hago en el aspecto porque aquí dice, ¿verdad? Mantenerse sobrio. Lo contrario de sobrio es mantenerse como está uno ahorita, ¿verdad? Lúcido de la mente.
Les cuento esto. Yo que antes me gustaba el licor y me invitaban un amigo. ¿Ustedes creen que tenía yo dominio propio para decirle, no, muchas gracias, ahorita no quiero? ¿Ustedes creen que respondía yo así, más si hacía unos calores tremendos? Les cuento mi experiencia para que ustedes vean, hermanos, qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Ya se acerca el fin de todas estas cosas, hermanos. Por eso nos dice la palabra de Dios que nosotros nos debemos de mantener sobrios. Y ahí puedo meterme, ¿verdad? Régimen pro salud también, ¿verdad? Con algunas cosas que hacemos mal nosotros en la alimentación. Sin embargo, no me quiero enfocar en ese tema, sino simplemente ahí entra. Pero en todas las cosas debemos de mantenernos nosotros sobrios. Sobrios, hermanos, lúcidos. Por eso nos dice con la mente despejada. Que capte uno bien, que esté uno libre de ver y escuchar la palabra de Dios. Lo que Dios nos quiere decir a través de su santa palabra. Mantengámonos sobrios. Eso es lo que nos dice Primera de Pedro. Y fíjense ahora lo que nos dice en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24. ¿No saben que en una carrera, fíjense qué ejemplo nos ponen aquí el apóstol Pablo, ¿no saben que en una carrera todos los corredores compiten? Pues claro, en una carrera todos los corredores que están ahí, ¿verdad? En los carriles, están ahí para competir, no están para ver. Dice, pero solo uno obtiene el premio, tan cierto como lo dice, ¿verdad? Y nosotros lo hemos visto en cualquier competencia de esas de carrera, ¿verdad? Nada más uno se lleva el primer lugar, el segundo y el tercero. Pero el primero es el más privilegiado porque le ganó a todos los que están ahí en la carrera, ¿verdad? En los carriles. Versículo 25. Perdón, sigamos el 24. Corran pues, dice, de tal manera, de tal modo que lo obtengan. ¿Cómo quiere que corramos el apóstol Pablo la vida cristiana? Que la corramos así, como si estuviéramos todos en ese carril y nosotros alcanzáramos el primer lugar. Corramos pues de tal modo que obtengamos el premio, ¿verdad? Y ese premio ya sabemos qué es. La vida celestial que nos dará nuestro Padre, ¿verdad? La inmortalidad cuando Él venga. Versículo 25. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. ¿Cierto o falso eso, hermanos? Ustedes han visto la transformación que a veces hacen los deportistas, ¿verdad? Yo me ha tocado ver a muchos deportistas que pueden hacer levantamiento de pesas o pueden ser futbolistas o pueden tener otra rama de la disciplina, ¿verdad? Algunos pueden ser, no sé, beisbolistas, de cualquier deporte. Pero mientras esos deportistas están profesionalmente, ¿verdad?, dedicados a eso, ¿qué es lo que hacen ellos? Se entrenan con mucha disciplina. Dieta, todo lo que tienen que llevar, sus horas de ejercicio, los entrenamientos, muchas cosas que ellos tienen que hacer porque a eso se dedican, ¿verdad? Con mucha disciplina ellos se entrenan. Pero ¿qué pasa luego cuando ellos ya terminan ya se retiran? ¿Ya han visto qué pasa? ¿Cómo sus cuerpos se transforman a ellos? Por lo mismo, ¿verdad? Ya no entrenan con mucha disciplina. Pero sigamos leyendo lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 9, versículo 25. Ellos lo hacen para obtener un premio que se echa a perder. Así es. Para un premio que se echa a perder, a veces lo puedes tener en tu repisa, lo tienes en una colección bien bonita, ¿verdad? Pero con el debido tiempo ahí se van a arrumbrar. Nosotros, en cambio, por uno que dura para siempre. Alabado sea el nombre de Dios, mi hermano. Nosotros nos estamos preparando y estamos entrenando espiritualmente, ¿para qué? Para ganar esa carrera que va a durar ¿cuánto? Para toda la eternidad. ¿O no te gustaría a ti,
¿No te gustaría llegar a las mansiones celestiales donde nuestro Padre Celestial, verdad, está? Y conocerlo personalmente, conocer a esos santos ángeles, a los otros mundos. Algo maravilloso y precioso, hermanos. Por eso el apóstol Pablo aquí nos exhorta, nos dice, prepárense como los deportistas se preparan, ¿verdad? Con mucha disciplina. Así nos dice a nosotros la palabra de Dios que deberíamos de prepararnos con mucha disciplina. Sigue diciendo el versículo 26. Así que yo no corro como quien no tiene meta. Nosotros no corremos así. No lucho como quien da golpes al aire, como que es el boxeador, ¿verdad? Que hace en sparring, que le llaman, nada más tira golpes, nada más al aire. No, nosotros, dice, no luchamos así. Más bien, dice el versículo 27, golpeo mi cuerpo y lo domino, dice. Qué maravillosas palabras nos dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y nos dejó aquí para nosotros. Golpeo, dice, golpeo y lo domino. ¿Cuántos nosotros tenemos el dominio propio entonces? No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede descalificado. Fíjense las palabras, hermanos. Hay que estar en sujeción de nosotros mismos. No como aquellas personas que tienen amo, ¿verdad? Sino nosotros, a nosotros mismos estar en sujeción. Comentario bíblico adventista. El tomo 6 nos dice esto. Golpeo mi cuerpo, dice el apóstol, lo que veníamos viendo ahorita. Esto significa literalmente, dice, derrotar sus deseos, impulsos y pasiones mediante una severa disciplina. Ahora entienden por qué nos dice que cuando aquel que entrena lo hace, ¿qué? Con mucha disciplina. Así, lo que nos está diciendo ahí cuando nos dice golpeo mi cuerpo, eso quiere decir literalmente que pone todos sus deseos, impulsos y pasiones a una severa disciplina. Así como lo hacían los que competían en busca de un premio terrenal. Lo dice la palabra de Dios. Ahora entendemos entonces qué significa golpeo mi cuerpo. ¿Lo estamos haciendo? ¿Tenemos en sujeción nosotros nuestros deseos? Es que eso se me antojó, lo voy a hacer. Es que una vez al año no hace daño. Tengo deseo de esto y lo voy a hacer. Como cuando dicen que las mujeres están, ¿verdad?, embarazadas y que tienen muchos deseos cuando están así, ¿verdad? Y que piden varias cosas, que se les antoja esto, que se les antoja lo otro, ¿verdad? Nosotros, queridos hermanos, golpeamos nuestros cuerpos, literalmente, como dice, ¿verdad?, aquí la palabra de Dios, reteniendo esos deseos, esos impulsos, ¿verdad? Como con Pedro, digo, Señor, yo nunca te voy a dejar. ¿Y qué es lo que hizo? Nuestros labios a veces hablan primero que nuestro cerebro en pensar las cosas que vamos a decir. Nuestras pasiones. Eso es lo que significa golpeo mi cuerpo, hermanos. En el libro de Proverbios, el capítulo 17 y el versículo 27, la palabra de Dios dice esto. El que es entendido refrena sus palabras, nos dice. El que es prudente controla sus impulsos. ¿Nos dimos cuenta que nos dice el 27? Versículo 28. Hasta un necio, dice, pasa por sabio si guarda silencio. Se le considera prudente si cierra la boca. ¡Wow!
¿Nos damos cuenta lo que nos dicen estos dos versículos? ¿Tú cómo eres? ¿Eres de los que nosotros hablamos nada más? Yo sí le voy a decir. Yo no me quedo sin decírselo. Y ¡fum! Salen nuestras pasiones explosivas. O trata uno de hablar. Yo no estoy diciendo que no digamos la verdad, ¿verdad? O cuando tengamos algo que conversar con otra persona, que puede ser una calumnia que se te esté diciendo, pero ¿cómo vas a ir ante él respondiéndole con amor, con mansedumbre, teniendo tu dominio propio bien sujetado, ¿verdad? Para que tu paciencia pueda demostrarle a esa persona que eres tú un seguidor de Cristo. O hasta lo quieres agarrar a golpe a la otra persona porque se te suben tus pasiones. Recuerden que aquel que refrena sus palabras, dice, es entendido. Es prudente el que controla sus impulsos. Fíjense la alegoría que nos hace aquí, ¿verdad? Del versículo 28, que hasta un necio pasa por sabio si guarda silencio. Pues claro. Eso es lo que nos dice. El sabio calla cuando el necio sigue hablando. Qué hermosas palabras nos dice, ¿verdad? La Santa Biblia. Por eso estamos hablando del dominio propio. Y ojalá en este sermón nosotros podamos tener dominio propio y podamos entenderlo, para que si no lo tenemos, vayamos y le pidamos a Dios que nos dé el dominio propio. Santiago capítulo 1, versículo 26, la palabra de Dios nos dice esto. Santiago 1, 26. Si alguien se cree religioso, ¿tú te crees religioso? ¿Te crees cristiano? Puedes decir, sí, yo soy cristiano y yo soy religioso. Si entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros somos o nos creemos religiosos, pero no le ponemos freno a nuestra lengua, sigue diciendo ahí, se engaña a sí mismo. Y su religión no sirve para nada. ¿Qué nos dice entonces? Si nosotros, queridos amigos, si dijimos amén, ¿verdad? Somos religiosos y somos cristianos porque creemos en Cristo Jesús y estudiamos su palabra. Pero nosotros no refrenamos nuestra lengüita, nos engañamos a nosotros mismos. Y nuestra religión no sirve para nada. Ahí es cuando dejamos en mal a Cristo Jesús. Porque no se queda mal nuestra persona. Siempre cuando ustedes me van a dar la razón si es cierto o no es cierto. Siempre cuando tú cometes alguna falta contra otra persona, más si esa persona no es de la iglesia. Claro, siempre y cuando sea algo fuerte, ¿verdad? Así. ¿Qué es lo que te dice? ¿Tú quedas en mal? La otra persona dice, Rafael es el que quedó en mal, mira cómo hizo esto. No, ¿verdad? Es Cristo el que queda mal porque dicen, ese Rafael de vicio se cree cristiano. Nada más de pura lengua porque sus hechos no demuestran de que sea cristiano. Porque no sabe refrenar su lengua. ¿Pueden hablar eso de nosotros mal? ¿Pueden decir eso de nosotros? ¿O nosotros somos de lo que cuando pasa algún caso, diligentemente vamos a hacerlo, pero con paciencia y refrenando nuestras lenguas? Aquí está. Aquí es donde vamos a aprender ahorita sobre el dominio propio. Fíjense, dice así, a la palabra de Dios aquí, igual en la Reina Valera del 26/5 de 1904. Dice esto. Poder para refrenar la lengua, dice. Poder para refrenar la lengua.
por medio de la ayuda de Cristo, puede dar. Seremos capaces de refrenar la lengua. ¿Por medio de quién nada más? Por medio de Cristo. Nosotros no podemos hacer absolutamente nada por medio de nosotros mismos. Solamente Cristo Jesús es el que nos puede dar la capacidad de refrenar nuestra lengua. Aunque Él fue probado terriblemente para que hablara precipitadamente y con ira, ni una sola vez pecó con sus labios. ¿Escuchamos, hermanos? ¿A poco fue facilito las pruebas que le ponían a Jesús? ¿No a cada rato lo seguían y lo seguían a Él? Para ver en dónde caía y se podían agarrar y decirle, ¡ja! Ha blasfemado, ha dicho esto. ¿Cuántas veces no le ha dicho blasfemias hablas tú? ¿No así le decían a Cristo Jesús? Ahora está. ¿Quién es el único que nosotros nos puede ayudar a refrenar y a tener el dominio propio entonces? ¿De refrenar nuestra lengua? Cristo Jesús. Él nos comprende. ¿Ustedes creen que fue poquito las pruebas que Él tuvo? No, esas mismas pruebas que Él tuvo no se comparan a las que nosotros hemos tenido. Él nos puede ayudar, ¿verdad?, a refrenar nuestros labios para no ser precipitados. Dice que ni una sola vez pecó con sus labios. Con paciente calma hizo frente a las burlas. Ahí está la paciencia. Pero Jesús, aparte de tener paciencia, tenía todas las otras virtudes de que nos habló la palabra de Dios. Y para que Él tuviera paciente calma, primero tuvo que tener, ¿qué? Dominio propio, porque así nos dice, ¿verdad? La cita que yo le leí. Antes de la paciencia sigue el dominio propio. Así que nuestro Señor Jesucristo puede comprender. Con paciente calma hizo frente a las burlas, los sarcasmos y al ridículo de sus compañeros en el banco de carpintero. Se llegaban a burlar, mas sin embargo Él siempre tuvo paciencia y dominio propio en lo que Él decía y hablaba. En vez de replicar con ira, nos dice, ¿quieres que descendamos fuego para que los consumamos como los hijos del trueno, verdad? Le dijeron a Jesús. ¿Qué dice Él? No, Jesús nunca hacía eso. Dice que en vez de replicar con ira, airado, dice que comenzaba a cantar uno de los bellos salmos de David. Y sus compañeros se unían con Él en el himno antes de que se dieran cuenta de lo que estaban haciendo. Qué lindo, ¿verdad? Nos dice este relato aquí. Aquellos que le estaban haciendo, ¿verdad?, para que cayera, para que respondiera con ira, que no tuviera el dominio propio. No, Jesús, en vez de replicar así, ¿qué hacía? Comenzaba a cantar salmos de David. Y cuando se daban cuenta aquellos que le estaban diciendo y haciendo maldades, ¿qué pasaba? Ellos también se unían, ¿verdad?, a los cantos. ¿Qué transformación se produciría en este mundo si los hombres y las mujeres de hoy día, siguieran el ejemplo de Cristo en el uso de las palabras? Nos damos cuenta. ¿Qué transformación se produciría? ¿Ustedes creen que el mundo estaría como está ahora? ¿Por qué creen que está el mundo así? Pues está, ahora sí, como se le dice, ¿verdad?, patas para arriba. ¿Por qué creen que está así este mundo? Porque hemos hecho a un lado a Cristo. Hemos preferido las leyes humanas. Eso es lo que hemos preferido nosotros en vez de las leyes divinas de lo que nos dice. Habría una transformación maravillosa que se produciría, nos dice la palabra de Dios. Si todos, queridos hermanos, hombres, niños, mujeres,
completamente todo el mundo siguiera el ejemplo de Cristo en el uso de sus palabras. Ah, no, ¿verdad? Pero ahora tú me dices algo y yo te respondo 1000 veces. O ustedes cuando van manejando, ¿verdad? ¿Cómo está el tráfico? Que a veces hasta cómo haces, ¿verdad? O cómo hacen otras personas que vas viendo que van ahí porque quieren llegar y se meten y les pitan y les vociferan, les hablan cosas feas, pues. Oh, este mundo, si tan solo le hiciera caso a Cristo Jesús. Pero Él también ya nos profetizó que esto va a ir de mal en peor. Y agradecemos porque Él nos lo dijo antes. ¿Y saben por qué? Porque sabemos ahora que nuestra redención está más cerca de lo que nosotros creíamos. Es por eso que nosotros debemos de tener estas guías. Estamos dando estas guías. Por eso nosotros debemos de tener todos los frutos del Espíritu Santo. En el Santiago, el capítulo 3, fíjense qué nos dice. Santiago, capítulo 3, versículos del 7 al 10. La palabra de Dios nos dice esto. El ser humano sabe domar, y en efecto ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de bestias marinas. ¿O no? Y hay algunos que hasta son expertos, ¿verdad? Para domar caballos o cualquier otro tipo de animal. Y nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el ser humano sabe domar. Y ahí está toda clase de aves, reptiles, y ustedes lo han visto. Versículo 8, ¿qué nos dice? Pero nadie puede domar la lengua. Ay, ay, ay. Nadie puede domar la lengua, dice. Es un mal irrefrenable lleno de veneno mortal. Y saben que la lengua puede estar lleno de veneno mortal, nos dice. Hay cosas que se deben hablar con toda paciencia, con toda mansedumbre, con toda templanza, ¿verdad? Con ese dominio propio. Y decirlo. Pero sepamos cómo decirlo. Versículo 9 nos sigue diciendo esto. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Y si las personas son creadas a imagen de Dios, ¿a quién estamos nosotros maldiciendo? Si nosotros somos cristianos y somos hijos de Dios, entonces al que estamos ofendiendo es a Dios, ¿verdad? Así de fácil. Versículo 10. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea, ¿qué es lo que debe de salir entonces? ¿Debe de salir de una misma boca bendición y maldición o debe de salir pura bendición? Debe de salir bendiciones, hermanos. Sé que no es fácil. Sé que ustedes pueden decir ahorita, sí, como se dice, ¿verdad? Allá en el mundo coloquial, de lengua me como un plato. Lo que usted esté hablando, pastor, sí, es muy bonito en la letra. Pero al hacerlo, no es nada fácil. Ya lo quiero ver cuando le toque a usted. Y tienen toda la razón, mis queridos hermanos en la fe. Tienen toda la razón. Yo lo estoy hablando. Y sé que es difícil, pero ese también este sermón es también para mí. No es fácil. Y no crean que este servidor no ha caído en todas estas cosas, que no puede refrenar su lengua, que no tiene dominio propio, que no tiene paciencia. Todas esas virtudes me hacen falta a mí, pero por eso yo tengo y tuve el deseo de compartírselo también a ustedes para que juntos oremos los unos por los otros. Qué lindo que tuviera yo todas esas virtudes ya, pero no, soy igual que ustedes. Pecador, con tendencias heredadas y cultivadas al mal.
Pero aquí están las pautas. El único que puede darnos, nos dijo, ¿verdad? Lo que acabamos de leer, el único que nos puede dar la fuerza para que nosotros tengamos dominio propio es Dios. Nadie más. Nadie más te va a poder dar a ti dominio propio. Gálatas capítulo 5, versículo 16, la palabra de nuestro Dios nos dice esto. Así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. ¿Vivan por qué? Por el Espíritu Santo. Que nosotros seamos templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros nos convertimos en templo del Espíritu Santo, ¿ustedes creen que va a haber cabida para la naturaleza pecaminosa que nosotros podemos tener? Pero como dijo, ¿verdad?, el apóstol Pablo, lo tenemos que tener. Golpeo mi cuerpo para tenerlo en sujeción, dice la palabra de Dios. O sea que nosotros debemos de golpear nuestro cuerpo y tenerlo en sujeción y darle cabida al Espíritu Santo. Es la única forma de poder ser más que vencedores. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está. Es que no se puede, pastor. ¿Cómo no? Ahí está, segunda de Timoteo 1:7. Dios nos ha dado el espíritu. Nos ha dado un espíritu de timidez, dice. No nos ha dado un espíritu de timidez, sino nos ha dado el espíritu que nosotros debemos de tener de dominio propio. Así nos dice la palabra de Dios. Es que así no hay pretextos para que nosotros digamos, no se puede, no se puede. Sí se puede. Siempre y cuando nosotros querramos tener dominio propio. Nos dice Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Primera de Corintios 10, 13 nos dice esto. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea más, que dice que no sea común al género humano. Nos está diciendo a nosotros que no hemos sufrido ninguna tentación que no lo haya sufrido el ser humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueda aguantar. ¿Se dan cuenta? No vamos a hacer y no permitirá que nosotros seamos tentados más allá de lo que nosotros podamos aguantar. Más bien, dice, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Ahí está la palabra de Dios. Primera de Corintios 10, 13. Cuando nosotros seamos tentados, y no es que Dios nos tiente, sino simplemente Él permite que nosotros seamos tentados. ¿Para qué? Para que nosotros nos vayamos puliendo, refinando. Ahí es donde debemos recordar esos versículos, ¿verdad? Donde nos dice que Dios nos ha dado el poder para que nosotros tengamos dominio propio. Sí se puede, Señor, y yo lo podré resistir en tu nombre. Él dice aquí que nos va a dar también una salida a fin de que podamos resistir. Él no nos dice, los voy a poner ahí hasta que se mueran. No. Y no vamos a ser tentados más de lo que nosotros podamos resistir. Libro a fin de conocerle. Fíjense qué dice. Nuestro ejemplo de dominio propio. 13 de mayo. Por si ustedes tienen este devocional, ¿verdad?, de la sierva de Dios. A fin de conocerle se llama el librito, nuestro ejemplo de dominio propio. El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, estamos leyendo primera de Pedro 2, 22 y 23, no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, nos dice. El dominio propio
es la más grande evidencia de nobleza en un cristiano. El dominio propio, hermanos, es la más grande evidencia de nobleza en un cristiano. Ahí es donde se ve la paciencia, cuando tú tienes dominio propio. Deberíamos imitar el ejemplo de Jesús, dice. Pues cuando lo maldecían no respondía con maldiciones, sino que encomendaba a aquel que juzga justamente. Nuestro Redentor hizo frente a los insultos y burlas con un silencio sin quejas. Todos los crueles vituperios de la turba asesina, que disfrutaba con la humillación de Cristo y su juicio en el tribunal, no pudieron provocar en él una mirada o palabra de resentimiento o impaciencia. ¿Se dan cuenta? Aun cuando lo cachetearon en el tribunal, ¿ustedes creen que él le ciñó los ojos y puso su cara roja a Jesús y decir, ahorita nada más que me suelte vas a ver? No, mi hermano. Ni eso pudo provocar que Jesús pecara el enemigo. Era la majestad del cielo. Y en su puro pecho no había lugar para el espíritu de venganza. ¿Cuántos debemos de tener ese atributo, hermanos? Que nosotros no debemos de tener ese espíritu de venganza, sino solo para la compasión y el amor. Oh, hermanos, cuánto nos hace falta a nosotros para tener esos frutos del espíritu. Y el único que nos puede dar eso es Cristo Jesús, la única persona. Los cristianos no han de ser esclavos de las pasiones, dice. Han de ser dominados por el Espíritu de Dios. Así es, nosotros no debemos de ser esclavos, hermanos, de las pasiones. No debemos de que la esclavitud del pecado a nosotros nos retenga esa comunión con Dios. Sigue diciendo, pero muchos se convierten en juguetes del enemigo. ¿Cómo nos tiene el enemigo entonces? Me acuerdo de una persona que nos decía, ya vos, ¿qué crees que soy tu chamaquito? Pues así nos tiene el diablo. Como niños te pone un juguetito y nosotros caemos, ay sí, ahí lo va uno siguiendo a él. Así nos tiene el enemigo. Nos convierte en juguetes de él. Porque cuando llega la tentación, no descansan en Jesús, sino que con sus preocupaciones se apartan de sus brazos. Fracasamos en nuestras pequeñas dificultades diarias y permitimos que nos irriten y molesten. Fracasamos ante ellas y las hacemos piedras de tropiezo para nosotros y para otros. Fracasamos ante ellas y las hacemos piedra de tropiezo, hermano, para nosotros mismos y para otros. Porque la otra persona va a hablar también. No que es cristiano, no que se cree muy religioso. Y claro, todos tenemos detalles y dificultades, como yo se los dije hace un rato. Yo no tengo esas virtudes también. Por eso lucho y quiero abstener mi cuerpo, como dijo el apóstol Pablo. Por eso es ahí donde yo les traigo estas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos tiene, ¿verdad? Y nos dice ahora que debemos de tener dominio propio. Oh, mi hermano, no es fácil. No es fácil. Pero tú te gusta convertirte, ¿verdad? Como te dije un ratito, ¿te gusta convertirte en juguete del enemigo? Yo no quiero que pase eso en mi vida más. ¿A ti? ¿Quieres que te siga teniendo el enemigo como su niñito, aquel que le da cualquier cosita con un juguetito y lo tiene entretenido? Espero que no. Espero de todo corazón que no. Y termino con este parrafito más que dice así. Ojalá pudiéramos dominar nuestras palabras y acciones, dice ella.
dice ella, inspirada por el Espíritu Santo. Ojalá pudiéramos dominar nuestras palabras y acciones, mis hermanos. Ojalá tuviéramos el dominio propio para hacerlo. ¿Cuánto daño se provoca en el círculo familiar por pronunciar palabras de impaciencia? ¿Cuánto daño no se provoca en el ámbito familiar, pero no solamente en la familia, también allá afuera se produce daño? Pues la exclamación impaciente de uno lleva al otro a contestar con el mismo espíritu y en la misma forma. ¿No se han dado cuenta ustedes cuando una persona, y está hablando en el ámbito familiar, ¿no se han dado cuenta ustedes cuando un padre y un hijo se andan peleando los dos juntos? Uno le responde fuerte y el otro le contesta de la misma manera. Una madre le contesta a su hijo o a su hija fuerte y el hijo, en vez de decir es mi madre, le voy a tener respeto, es mi padre, lo voy a respetar, ¿qué es lo que hace? No me grites, que yo tampoco soy un niño para que me sigas gritando. Eso es lo que nos dice. Miren cuánta razón tiene el Espíritu Santo al escribirnos esto a través de su sierva. Cuando se provoca eso, ese daño de la impaciencia, las dos personas actúan a sí mismos. Por eso dice, ¿verdad? Cuando el necio refrena sus palabras, se convierte en sabio, hermanos. Deja que aquel hable, deja que aquel grite. Contrólate. Y aprende a responder en unas palabras sabias, con mansedumbre, con templanza. Oh, mi hermano, es difícil. Muy, pero muy difícil. Si tú lo estás viviendo, que no tienes el dominio propio, yo te invito de todo corazón que vayas a Dios. Que le digas a Dios, oh Dios mío, todos esos atributos de los cuales tú hablas. Quiero tener paciencia, Dios, puedes decir. Quiero ser paciente, ya no quiero ser como soy. Pero para ser paciente necesitamos el dominio propio. Y eso es lo que le debemos de pedir a Dios también. El dominio propio para que eso nos lleve a la paciencia. Sé que muchos de nosotros, y lo hablo por su servidor, le hace falta mucho de eso. Pero aquí es la escuela, en este planeta Tierra es la escuela para que nosotros podamos estar sujetos al Espíritu de Dios, para que Él nos convenza de que nosotros podemos salir más que victoriosos en su nombre. Y con la ayuda de Dios podemos refrenar nuestra lengua, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestros deseos, para ponerlos en sujeción a Cristo Jesús y decirle, Señor, te pertenezco. Es el único que lo puede hacer. Te invito de todo corazón a que vayamos ante Dios y en este momento le pidamos a Él un poco de lo mucho que nos puede dar Él para tener el dominio propio. Vamos a orar y a pedirle a Dios eso. Oremos, mis queridos hermanos. Querido Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Oh Dios mío, cuánto nos hace falta a nosotros como seres humanos el poder alcanzar el dominio propio para luego tener paciencia, Señor. Tú sabes que yo no iba a hablar de dominio propio, pero cuando me topo con esa cita, que antes que nosotros tengamos paciencia debe de venir el dominio propio. He aquí cuánto nos hace falta, Señor. Y no podemos hacerlo solo. La única forma de poder salir más que vencedores es darle cabida en nuestro corazón al Espíritu Santo y convencernos Él de que por nosotros mismos no somos nadie ni nada, sino a través de la sangre preciosa de tu Hijo amado podemos salir más que vencedores, Señor.
Te pido por mis hermanos que nos están viendo en este momento, que escucharon este sermón, Señor, que tú seas con ellos, que los libres de todo mal y aquellas pruebas que podamos tener y que puedan tener ellos también, Señor, tú les puedas dar la salida como dice tu palabra, oh Dios mío. Bendíganos y quédese con cada uno de nosotros. Si alguien está padeciendo alguna enfermedad, Señor, tanto física como espiritual, en tus manos lo ponemos para que tú obres conforme sea tu santa y divina voluntad. En el nombre de Cristo Jesús lo pido todo. Amén, Señor. Amén.